Hemos planteado, si les parece bien, recorrer como 4 reflexiones. Lo primero, lecciones aprendidas aquí en Colombia. 2, cómo vamos después de la COP16 que ha pasado con los compromisos y la relación de biodiversidad y financiamiento climático en todo esto de las iniciativas de la ICI. Luego, entonces, conversaremos sobre la necesaria sinergia entre clima y biodiversidad y terminaríamos con transición energética justa. ¿Les parece? Y mientras me muevo a mi silla, empecemos con Luz Helena Hernández, que digamos como representante de la cabeza del sector ambiental, nos cuente un poco sobre cuál es el estado actual de la CNDC, para dónde vamos, y por supuesto, en la medida en que ustedes quieran intervenir, la conversación se va a nutrir mucho más. Adelante, Luz Helena. Bueno, muy buen día para todas y todos. En esta conversación tan importante sobre las NDC, que venimos llamando en esta nueva etapa nuestros desafíos climáticos, porque en general cuando hablamos de las necesidades, de las contribuciones nacionalmente determinadas, o cuando hablamos de la contribución determinada a nivel nacional, pues eso no es comprensible para la mayoría de las personas. Pero si hablamos de nuestros desafíos climáticos, nos resulta un poco más cercano. Y pues la estrategia para la actualización de la NDC va justamente en ese sentido, en que podamos hacer comprensible y cercano para todas las personas esos compromisos del país a nivel global. Que podamos entender cómo desde las acciones de cada territorio, cómo desde las acciones de cada pueblo en específico podemos contribuir a esas metas a nivel global. En la NDC 2020 se propusieron 3 metas claras frente a mitigación, un poquito altas. Colombia tiene tal vez la meta más alta de reducción de gases de efecto invernadero en un 51%, y pues esto realmente es bastante difícil de lograr. Tenemos que esforzarnos muchísimo para llegar a cumplir esa meta y para cumplir la meta de 0 deforestación a 2030. Pues son metas bastante difíciles de cumplir. En ese sentido, nuestra apuesta no sería aumentar la ambición en mitigación, porque creo que ya está bastante alta, pero sí aumentar la ambición frente a adaptación y frente a medios de implementación. Y ese aumento de ambición no tiene que ver con el aumento de metas, porque ya tenemos muchísimas. Quienes conocen la estructura de nuestra actual NDC verán que tenemos una serie de metas que son más bien medidas con el nombre de metas, y son muchísimas. Y DNP sabe la dificultad que nos implica como país hacer el seguimiento a todas estas metas, que no tienen tampoco muy claros unos indicadores para su seguimiento. Por eso se propuso la herramienta Más Clima, que se viene utilizando. La apuesta es entonces avanzar en la ambición a través de la propuesta de unas metas estructurantes, unas metas transformadoras, que realmente nos permitan llegar a esas condiciones de transición socioecológica que el país requiere. Para ello es muy importante la participación. ¿Nos está escuchando? Ok. Bueno, sigamos por acá. Para ello es muy importante, así se oye como con menos eco.
Para ello es muy importante la participación del país en su diversidad, lo que tienen que aportar los pueblos indígenas, el pueblo negro, las comunidades campesinas, lo que tienen que aportar cada uno de los sectores, validar ese conocimiento, ese saber que viene desde los diversos pueblos y que es tan ciencia como lo otro. Validar esos aportes que se vienen haciendo al cumplimiento de estas metas que están establecidas en este momento y poder determinar cuáles son las condiciones por las cuales no alcanzamos esas metas. Realizar ese balance. ¿Cuáles fueron nuestras metas? ¿Cómo hemos ido avanzando en ese cumplimiento de metas? Si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no estamos alcanzando esas metas propuestas? ¿Y qué tenemos que hacer entonces para alcanzar esas metas o proponer unas nuevas? Unas nuevas que no sean más metas, sino que al contrario recojan y nos permitan señalar ese camino hacia el futuro. Esa es la apuesta que tenemos en este momento frente a las NDC, frente a nuestros desafíos climáticos, incorporando además elementos importantes como la construcción de paz. ¿Cómo contribuye la acción climática a la construcción de paz en el territorio? La discusión que hemos venido dando tan importante entre las sinergias que hay entre biodiversidad y cambio climático. Cómo se juntan esas metas del Plan Nacional de Biodiversidad con nuestros desafíos climáticos. ¿En dónde están esas coherencias? ¿Cómo hacemos clic entre los dos para avanzar en un mismo sentido? Y fíjense que desde los pueblos indígenas esto es muy claro, porque la meta que se estableció en el plan de biodiversidad desde los pueblos indígenas fue establecer una mesa de trabajo para incorporar los aportes de los pueblos indígenas en la CNDC. Desde allí se tiene claro qué es lo que debemos hacer. Como país, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar, recoger, recibir todos esos aportes, ser capaces de procesar todos esos aportes con rigurosidad, devolviéndole a la ciudadanía los resultados de este proceso, y esto también muy en línea con el convenio de Escazú. ¿Cómo implementamos en la acción climática el convenio de Escazú? Primero, permitiendo que las personas accedan a la información. Tenemos que garantizar que las personas accedan a la información. Y segundo, garantizando que en realidad las personas sean parte de la decisión. En general nos pasa que yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, pero ellos deciden. Entonces, como no queremos eso, queremos que todas y todos seamos parte de la decisión. Pensamos en una estrategia metodológica que nos permita realmente considerar todos los aportes como parte de la decisión y ser respetuosos en la entrega de esos resultados, explicando en el caso de que no se incluyan, pues no se va a poder incluir todo lo que se nos proponga, ¿verdad? Desde los diversos territorios y poblaciones. Pero sí justificando el por qué no voy a incluir algún aporte. Eso es bien importante. Es respetuoso con las personas que han hecho el esfuerzo de participar. Que pasemos de una participación puramente informativa a una participación realmente incidente en la toma de decisiones sobre el clima. Hasta allí dejaría. Gracias, Luz Helena. Digamos, has dicho muchas cosas importantes, destaco tres, sobre todo en términos de desafíos. Una, vamos, las metas ambiciosas, pero de eso se trata, plantear metas que nos hagan estremecer y ponernos nerviosos y nerviosas. Tres, la multisectorialidad, esto involucra varios sectores, no solo ambiente, y sobre todo el último mensaje, que tiene que ver con la multisectorialidad y el multiactor,
¿no? La participación, decidir, ser protagonistas. Y conociendo, digamos, la institucionalidad de Colombia, el DNP tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento a la evolución de las metas y a la coordinación intersectorial. Así que quisiera preguntarle no solamente a Liliana Merchán desde la visión del DNP, Departamento Nacional de Planeación, sino también desde la experiencia de Verónica Tomei, doctora Verónica Tomei, en que, digamos, esto también hay que meterle el ADN de cambio climático si estamos hablando de metas de biodiversidad, ¿no? Para poder potenciar los cambios que necesitamos y lograr las metas. Pero aparte de metas, necesitamos finanzas, ¿no? Para motivar cambios, cambiar patrones. Y creo que esto también tiene que ver mucho con la multisectorialidad y sobre todo el rol, Gabriela, desde el Ministerio de Energía. Aquí voy involucrándolas a ustedes. ¿Qué nos dice el DNP sobre cuánto hemos avanzado y por qué es necesario también ponerle la lupa y la energía, valga el término, al tema de cambio climático para poder lograr las metas ambiciosas de las que nos habla Luz Helena? Claro, muy buenos días a todos y a todas, a las compañeras que estamos acá en la mesa, a IKI y al gobierno alemán por generar estos espacios de diálogo y a todos ustedes por estar acá presentes. Quiero mencionarles en primera instancia con los temas de seguimiento y de medidas que el Departamento Nacional de Planeación es quien hace seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y pues también genera una herramienta en la cual podemos de alguna manera poder evidenciar el seguimiento de los compromisos que tenemos como país de la CNS. Nosotros como país tenemos compromisos a nivel sectorial, a nivel territorial. Algunas empresas también tienen compromisos y deben ser registrados allí. Hemos tenido algunas dificultades y parte de las dificultades que tú mencionas es de que nosotros no hemos logrado como país que en los sectores se priorice y se lleve a cabo, o sea, que tengamos esa alineación entre nuestros presupuestos y nuestros compromisos internacionales. Entonces eso digamos que nos puede dificultar un poco en la implementación y primero en la definición de indicadores, luego seguimiento y en la implementación, obviamente, de nuestros compromisos. Tenemos una plataforma que fue lanzada en diciembre del año pasado, a la cual ustedes tienen acceso, y nosotros desde los diferentes actores que les acabo de mencionar, pues estamos diligenciando estos avances. Estamos en esta tarea conjunta desde el Departamento Nacional de Planeación y desde el Ministerio de Ambiente para que logremos concretar algunas metas, algunos indicadores que pues para las entidades no ha sido tan fácil en este momento incluir allí e incluir sus correspondientes reportes. Desde la otra parte, esto es desde el seguimiento, que corresponde a otra área del DNP, pero pues como entidad estamos allí integrados. Nosotros desde la Subdirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo, vemos que es importante con estos alinear, porque nosotros como entidad de planeación, pues alinear las agendas climáticas. Una es la Estrategia 2050, la CNS, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales. En ese sentido, nosotros vemos y proponemos poder trabajar sobre 4 líneas estratégicas para lograr articular estas agendas. Uno es la apropiación, la gobernanza, la financiación, y ya les comento cuál es la otra. Entonces hablemos de la apropiación. Nosotros desde la apropiación vemos que sí hay una articulación entre los territorios y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hemos venido caminando de la mano con coherencia intersectorial, tanto así que hemos evidenciado desde el Departamento Nacional de Planeación que el 32% de los planes territoriales incluyen temas relacionados con la naturaleza y los territorios vitales. Tenemos otro porcentaje que es el 22% están vinculados con el ordenamiento alrededor del agua.
y el 15% de los planes territoriales están asociados con los temas de transición energética y de cambio climático. Es decir, que sí hay una articulación entre lo que hemos venido proponiendo como gobierno nacional, porque como gobierno nacional tenemos una apuesta muy importante con el cambio, con cambio justo, en cambios de transición energética y demás. Esos son los temas de apropiación. Los temas de gobernanza es que nosotros, como gobierno, como el gobierno del cambio, hemos desde el Departamento Nacional de Planeación liderado políticas y estrategias que nos han permitido incluir los temas de cambio climático. Uno es la política de reindustrialización. Otro es la estrategia nacional digital. Y el plan sectorial de turismo, en donde incluimos temas de cambio climático y de sostenibilidad ambiental. Entonces, eso desde nuestro papel, desde el Departamento Nacional de Planeación. Así, con los temas de financiamiento climático, vemos que es necesario robustecer y tener proyectos que nos permitan avanzar a minimizar los efectos y las contribuciones al cambio climático. Entonces nosotros justamente en apoyo y en coordinación con ustedes desde la cooperación hemos fortalecido el corredor de financiamiento climático, que es la oportunidad en que nosotros tengamos proyectos y poder juntar esos proyectos con la oferta. Entonces, allí tenemos unas diferentes herramientas que hemos venido desarrollando. Una son la herramienta de alistamiento de proyectos, porque hemos evidenciado que necesitamos proyectos estratégicos que nos permitan reducir los riesgos a los sectores empresariales, promover que tengan menores riesgos o mayores retornos económicos. Entonces hemos desarrollado esta herramienta de alistamiento, pero también hemos hecho ruedas de negocios, en donde ponemos a hablar a el sector privado o a la cooperación, como les digo, la oferta, con los proyectos que podamos ya tener bien desarrollados. Eso también hicimos el año pasado los ciclos de impulso empresarial. El año pasado hicimos uno en donde 40 empresas hicieron una motivación o hablaron, nos pusimos en diálogo para poder motivar la inversión en temas de cambio climático. Asimismo, a nivel territorial, hemos llegado a las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son unos entes territoriales que nos permiten hablar, dialogar, poner en primera instancia, digamos, los temas de cambio climático y pues permite un relacionamiento entre el sector privado a nivel territorial. El tema de transparencia, fue el otro que me faltó nombrar. Listo. El tema de transparencia, nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación creemos que la transparencia nos permite generar confianza, movilizar recursos y cerrar brechas, en el sentido en que podemos conocer cómo ha sido la movilización de recursos a nivel territorial y sectorial. Nosotros tenemos la herramienta del sistema monitoreo, reporte y verificación. A través de allí podemos identificar a nivel sectorial y territorial cómo se están movilizando los recursos. Entonces, el MRB nos dice, por ejemplo, que el 72% de los recursos en la última década han sido del sector público, quienes se han movilizado para los temas de cambio climático. Y tan solo el 10% ha sido el sector privado. Entonces aquí identificamos una brecha muy grande y es lo que intentamos de alguna manera cambiar esa balanza para que el sector privado pues también le sea atractivo invertir en los temas de cambio climático, para que no sea solo la tarea del gobierno y del sector público en la inversión de los temas relacionados con el cambio climático, temas asociados a mitigación, adaptación, y los combinamos. Y a nivel territorial hemos evidenciado que el corredor económico del país, Bogotá, Medellín, Cali, es en donde más tenemos financiación para el cambio climático. ¿Sí? Entonces nos quedan otros territorios sin financiación de diferentes tipos, y lo que debemos es
eso es lo que nos permite con el MRV es mirar hacia dónde no nos han llegado los recursos y poder generar una balanza a nivel también territorial. ¿Cuáles deberían ser entonces las prioridades? ¿Dónde hay que poner más atención, sobre todo para que haya más involucrados, involucradas, ¿no? Mencionaste, el sector privado apenas va en el 10% de esto. Entonces, sobre todo también el tema es de la transición energética, pero doctora Verónica y Gabriela, ¿dónde hay que poner las prioridades para hacer que se mueva la aguja hacia arriba, ¿no? ¿Dónde? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de estar acá. Voy a seguir en inglés, o sea, les voy a dar la oportunidad de utilizar la traducción si necesitan. Okay. Well, thank you very much. I think it's a bit difficult to follow up to these interventions, but what we heard is mostly a confirmation of how EKI works, actually, because I think one of the main guiding ideas of our EKI work with our partners is to really rely on what the partners want to do. And if they, as you have so brilliantly explained, if you focus on involving as much citizens and communities, territories, actors as possible, then that's exactly what we want EKI to be and what we want EKI to be used for. So I think one of our main ideas is always to use these kinds of conversations that we have. And really, you said we have to listen as a government, but we have to listen as partners as well. So this is why we're here today, to identify together with you what really the needs are and where you priorities, as you ask, are. So it's not me to answer your question about priorities. These are really, these answers lie in Colombia and not in Germany. But I wanted to, since this is the first time that I talk today, and I know that many of you have been involved in the COP16 in Cali, I think the very first thing that I have to do, and also on behalf of my own hierarchy, is really to say again a big thank you for your leadership on this global, very important dossier and challenge that we have. I think Colombia has marked the global conversation in such a long-standing way, and I think also, and I know that we will come later to it, but also in this way that you have mentioned in looking at our challenges in a more systemic way and really not in a siloed approach. So I know that you know that I refer to Colombia's work on bringing different multilateral agendas together, like the climate and the biodiversity agenda. That's what we are dealing here with today as well. So thank you very much again for this excellent COP. I was unfortunately not there, but everybody came back with really brilliant eyes, and especially also after Rome. So thank you very much for that. And what we heard a lot about civic engagement and territorial engagement. And I think what we heard from your minister and our ambassador is also this long-standing approach. So, of course, we do have governmental changes, and thank God we have them, because that means that our democracies are functioning. So I'm very glad that we do have a new government, because that's a result of democratic elections. And of course, this brings with it new adjustments. And you mentioned yourself that we are now in the midst of governmental restructuring. But what stays is what EKI has been working for all the time. And we are now at the sixth annual interface project day today. So there's a long-standing history behind it. We do not work from
governmental election to governmental election. We work on the interests specified to us in our partnership agreements, in our, as well as mentioned already, in our working groups that we have installed in our strategic alliance. So we do have this constant conversation, which I think is extremely important. And only to pick up one of the points of how to rely this global, this challenge to bring together global aims and this territorial interests. I think what I just wanted to mention, as I said before, that with IKI we focus on what the national priorities are that are mentioned to us in our conversations. And there's only, it was mentioned already before, only this week we will launch a new large IKI core project. And I know that I don't see them now, but I've talked to them. So the colleagues are here today. We will launch a new project on restoration with a particular focus on the economic and peacekeeping, securing nature of the peacekeeping, securing nature-based solutions. So this is again, as you mentioned before, following up on this systemic approaches. So these challenges are climate challenges, are biodiversity challenges, but in fact are societal challenges and are also challenges for our budgets, are challenges about how we define ourselves as communities and our common goals that we bring together in these conversations that you mentioned. So we look really for effectiveness of IKI projects. We really think that ownership is key. And we know that you are already very active in aligning your national priorities with the global priorities. You are the ones installing already. Well, this is really great how you redescribed the NDC for the Nuestros Desafíos Climáticos. We can't do that in German, unfortunately. But I know that you also do that with your national biodiversity plan. So it's really picking up from what we have decided at the global level all together, come together to a national community level conversation and define together the priorities on how we are going to meet these global challenges. And I'm particularly happy that Colombia and Germany are together also in this MBSUB Accelerator partnership, where we follow up at an international level really this common approach of bringing these community-based interests and priorities together with the global challenges. It's really not me to answer the priority issue, but it's me to answer that we are here particularly to listen and to follow up on the priorities that are defined here together. Gracias, doctora Tomei. Sé que las prioridades las debe definir Colombia. Digamos, desde el punto de vista de esta alianza, ¿cuáles son las recomendaciones para enfocar ahí la acupuntura, ¿no? Las agujas y provocar grandes cambios que aceleren la consecución de las metas? Y esto me lleva sobre todo a una pregunta que me he hecho desde que comenzamos con la preparación de este taller, y es ¿cuánta energía necesitamos para seguir garantizando que Colombia siga creciendo en un contexto de protección de la biodiversidad, pero aprovechando la biodiversidad, con todo el cambio que sugiere en hábitos y nuevas fuentes de energía? Y por eso me gustaría, digamos, que entre Gabriela y la doctora Ursina
podamos ver cómo ven esto de las metas en cambio climático y aprovechar que digamos, no es solo discurso, la transición energética, ¿no? Que tiene el apellido de justa, porque precisamente tenemos que cuidar muy bien de no dejar a nadie atrás. Mañana vamos a hablar sobre todo de ello desde la perspectiva social, pero si queremos construir paz y si queremos ser incluyentes, como si no fueran suficientes los desafíos, eso de la justicia energética es hacer que todos crezcamos, ¿no? Que tengamos una vida mejor, pero sobre todo, digamos, desde la perspectiva global, sin detrimento de la biodiversidad y del alarma del cambio climático. Entonces, ¿quién quiere comenzar, Gabriela o Bueno, doctor? muchas gracias, doctor Becker. Muchas gracias a mis compañeras de panel, al gobierno alemán por esta preparación, esta invitación, y a Iki por todo el apoyo que siempre nos han brindado en los procesos y proyectos que llevamos en el Ministerio de Minas y Energía. Bueno, para nosotros, desde el Ministerio tenemos una vara muy alta, que es el tema de encontrar ese equilibrio entre lo que es la transición energética y seguir con nuestras fuentes de producción laboral, ¿no? Entonces, el país tiene un reto muy grande desde que estamos hablando de temas de paz. Y la paz no era solamente la firma de un acuerdo y una desmovilización. La paz era prever y proyectarnos a hacer una transición en todos los escenarios. En ese sentido, también era transitar a una energía justa, una energía que le permita a las comunidades, a la población rural, al cambio climático, que es un mandato que viene desde años atrás y estamos en deuda con el planeta, y que en Colombia hemos venido trabajando de la mano articuladamente para avanzar en esa agenda global, pero que aún nos falta mucho porque tenemos que cambiar el chip. Y tenemos que avanzar en ese sentido, y desde el Ministerio de Minas y Energía el reto va a ser buscar esa justicia ambiental, la justicia climática y la justicia energética, que son tres puntos muy importantes para desarrollar nuestros programas, que hacen el programa Colombia Solar y de comunidades energéticas, que quiere llevar a la comunidad, al territorio nacional, de verdad esa oportunidad de transitar y ser amigable con el medio ambiente. Y transitar es decirle a las comunidades en todo el territorio, porque es un trabajo de mucha participación ciudadana, de hacer comprender cómo somos responsables con el uso de los recursos, no solamente energéticos, sino todo lo que son los recursos naturales, la biodiversidad tan grande que tenemos en este país, y que a veces no sabemos ser responsables con el uso de ella y permitimos ese daño ambiental. Entonces, por eso trabajar con las comunidades es muy importante para nosotros desde el Ministerio, para poder lograr esa transición energética justa que queremos, que eso se va a traducir en la reducción de las tarifas, que es una de las tareas más importantes que tenemos desde el Ministerio de Minas y Energía, y es que la comunidad, al transitar con todos los mecanismos que se logren a través de la cooperación internacional, porque nos aportan muchísimo para poder desarrollar nuestras políticas públicas y llegar a este territorio, si logramos que la gente pase a una transición energética fotovoltaica o de paneles o no sé, de offshore, en fin, eólica, desde que pasemos a esta transición, podemos garantizar que la reducción en sus recibos se vea. Y esto le va a permitir a los pequeños emprendedores también una posibilidad de seguir saliendo adelante económicamente hablando, porque mucha gente en el territorio, no sé, tú vas a Chocó o vas a la Amazonía y encuentras personas que están haciendo producción de azaí y no pueden tener su producto congelado porque no hay la capacidad, no hay esa energía
económica para que lo puedan tener. Y todo esto es una cadena de valor, porque es desde el pequeño productor, desde el señor que está en su casa o desde la señora que está en su escuela rural, que tiene que generar energía para que los niños puedan asistir a sus clases y puedan avanzar. Pero toda esta energía que queremos nosotros conseguir y que trabajemos en conjunto, porque también el sector privado es fundamental para nosotros, y el sector privado y la inversión extranjera, la parte internacional es muy importante. Las empresas internacionales para nosotros en este momento que vengan con un sentido de responsabilidad social, empresarial, con sostenibilidad, nos van a ayudar a apalancar la transición, porque solos no la vamos a poder hacer. Y por eso es muy importante trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente, con DNP, con las carteras de Mincomercio, Hacienda, porque tenemos que buscar los mecanismos para hacer posible todas las ideas que tenemos de proyectos, porque podemos tener muchas ideas, pero para ejecutarlas necesitamos tener conceptos de PPA que sean viables para poder ejecutarlas, conceptos de intervención en territorio y obviamente todo esto protegiendo la biodiversidad que tenemos en Colombia. Entonces, la ruralidad, muy importante, que no la podemos dejar atrás. Siempre hablamos de territorios, de ciudades grandes, pero yo creo que acá el gran reto es la ruralidad, es llevar esta información, esta transición, la tecnología que requieran, respetando su diversidad que tienen en el territorio. Y por eso las consultas previas, las consultas con las comunidades son fundamentales, y una de las cosas más importantes para nosotros es el diálogo social. Entonces, creo que allí tenemos grandes retos, transitar de la energía fósil a las renovables, transitar con temas de uso de suelo sostenible. Entonces, ahí vamos ajustando todo, y yo creo que la cooperación ha sido para nosotros, por lo menos IKI, es un fondo que para nosotros es un aporte para nosotros muy grande, porque nos ayudan no solamente a apalancar el proyecto, y la cooperación no nos ayuda solamente desde la parte económica, sino desde la estructuración y desde el aporte de sus ideas y sus procesos y la experiencia que ya han tenido países desarrollados en temas de esta transición. Entonces, básicamente, nuestra idea de paz y de darle bienestar y garantía de derechos a las comunidades es a través de la transición energética, pero cuidando nuestra biodiversidad. Gracias, Gabriela. Esto es un trabajo tenaz, como decimos en el Valle del Cauca, ¿no? O sea, 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso es mañana. Entonces, y hay que motivar y asegurar y garantizar unos cambios estructurales, ¿no? Así que, doctora Krumholtz, ¿qué nos recomienda? O sea, desde el Ministerio de Economía y Energía, que tiene, digamos, en ese branding del ministerio esa combinación entre desarrollo económico y energía, y sobre todo desde ese futuro que está muy cercano de 2030, con todos los desafíos en Colombia, esas metas tan grandes, como decía Luz Helena, y de qué manera, digamos, desde su perspectiva, y aprovechando que ahora están formulando la agenda del nuevo gobierno federal y utilizando también toda la experiencia de los proyectos IKI, ¿qué nos recomienda para poder asegurar esos cambios en la mismísima estructura de Colombia? Primero, muchas gracias para poder participar en esta discusión hoy. Voy a pasar también en inglés porque es más fácil para mí exprimirme de una manera precisa. So first of all, once again, thank you very much for inviting me to this panel, and it's an honor to be participating in this year's Interfaz project. First of all, as a government, Germany is fully committed to support Colombia in its energy transition and in facing the climate challenges. Veronica has already mentioned this, and the ambassador has mentioned this, and I think this week is
demonstrates how much this German government, also the new government, supports, facing the challenges of climate change together with our cooperation partners. We are particularly supporting from my Ministry of Energy, Economics and Energy Affairs, we are particularly supporting Colombia in expanding renewable energies, decarbonizing its industry and transport sector, and phasing out coal. We see Colombia as an important supplier of green hydrogens and its derivatives, both for Germany and Europe, in the medium term. But in general, we are very much encouraging German investments by companies in Colombia and also German supplies. And we try to support them financially. We have general programs to do so by taking over export credit guarantees or state investment guarantees. And we have specific programs to enhance investments and projects in hydrogen. Let me just underline that for the export credit guarantees and also for investment credit guarantees, the last government already decided that there are more favorable conditions if you're supplying technology or when you are investing in so-called green projects. So the cost, the fees, the conditions, length of cover, those conditions are more favorable when you're investing in green projects or when you're supplying technology equipment for green projects. And we have specific projects to promote investments and for hydrogen projects. For example, my ministry has been supporting the ramp up of green hydrogen in Colombia with the H2UP program since 2022. And this is a project that is implemented by GIZ on behalf of my ministry. And we are very happy that in November last year, a first public-public partnership was started for a particular project here in Colombia, H2UP Aqua sorry for mispronouncing it not properly, Aqua High Colombia, it's a methanol project with a German partner, Viridi. And we also have another specific hydrogen program, H2 Global, that actually covers the difference between the production costs of green hydrogen, which is quite high still, and the costs that the producer or the price that the producer will achieve when selling hydrogen or its derivatives. And this is a double auction mechanism, and the state will actually, the German federal state will cover the difference of the prices. And just recently, a call was launched for projects in Latin America, and this covers Colombian projects. So if you look at H2 Global, HintCo is the implementing institution. They just launched this second global call here in Colombia last month, I think. So everybody who is interested in promoting these hydrogen projects, please inform yourselves on H2 Global. We also financed a study of economic diversification tools for SMEs in the mining regions of La Guajira and Cesar, and the study is going to be published soon. And ICI was already mentioned before, so let me just highlight a few initiatives that this ministry has been supporting. We have been giving support for energy communities. We currently have 5 ongoing or planned projects with a total volume of funding of up to 95 million euros. And we've just decided or agreed, our governments have both chosen the partners for a project to promote rural electrification. And this was a project that was jointly developed with the Colombian authorities, and it will be implemented by the Universidad Pontificia Boliviana.
And finally, two other ICI-mentioned projects that I would like to mention. First is an agri-PV photovoltaic project with SIAD and a regional training center for renewable energy Selfair. So maybe this as a contribution, first contribution. Sí, las cosas son posibles definitivamente, pero quiero también pasarles la palabra a ustedes. ¿Hacia dónde hay que fijar la atención? Que es la pregunta que atraviesa todo este panel sobre hay que fijar prioridades en un mundo de escasez, ¿no? Y qué prioridad puede potenciar mucho más esta transformación estructural para poder lograr las metas. Si tienen preguntas también para el panel, bienvenidas. No tenemos que resolverlas todas acá porque ahorita tenemos una sesión de intercambio mucho más de tú a tú, bilateral, entre grupos, pero ¿qué hace falta preguntar o qué reflexión podrían ustedes poner sobre la mesa para abrir, a propósito del refrigerio, el apetito por nuevas ideas, por evitar errores, por insistir en caminos acertados? ¿Qué ha funcionado? ¿Alguna intervención en especial? Tu nombre, por favor, y de dónde nos visitas. Constanza Correa Sarmiento, de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, y representante también o directora del proyecto CERFER que acabaron de nombrar, del Centro Regional de Formación en Energías Renovables. Primero que todo, dar gracias a ICI, al gobierno alemán, al gobierno colombiano por estos espacios de intercambio, pero también sobre la reflexión que nos están solicitando. He escuchado temas sobre el sector privado, he escuchado toda la cooperación y el apoyo del gobierno alemán aquí en Colombia, hablaron de diversidad, hablaron de comunidades energéticas, pero pienso que un tema muy importante es la sostenibilidad de todo lo que se está haciendo. O sea, políticas de Estado, que lleguemos realmente a tener una transformación dentro de esta transición energética justa que es tan necesaria. Nosotros estamos en territorio, estamos también aquí dentro de las partes políticas, con el sector privado, y nos damos cuenta que todos quieren aportar, que todos tienen el interés de tener esta transformación, pero que realmente está en que haya una política de Estado y en que estas transformaciones en las regiones sean unas transformaciones duraderas, que no sea llevamos un equipo, se instaló y nos fuimos. Por eso desde CERFER nosotros queremos apoyar estos procesos dándole sostenibilidad no solamente a la sensibilización de comunidades y del público en general sobre qué es transición energética, qué son energías renovables, sino también desde la capacitación técnica de cómo se manejan estos equipos y de cómo las comunidades realmente pueden tener esa democracia energética que es la que se está intentando a través de todas estas fomentos, de toda esta promoción y de todo el apoyo desde diferentes partes. Estamos coordinándonos y pienso que eso es un tema muy importante que hoy se puede lograr en este taller, las sinergias que podamos generar con los diferentes proyectos, porque cuando se eligen los proyectos desde los diferentes ministerios, se tiene la intención de sembrar una semilla, porque todos los proyectos tenemos algo especial, no todos somos iguales ni todos vamos a hacer lo mismo, pero esa semilla debemos conectarla con otras semillas que se tienen para poder generar realmente un jardín donde nosotros vamos a tener unas lindas flores, pero también vamos a tener una transformación y vamos a tener a brindar a las comunidades y a todo Colombia realmente un cambio, y realmente un cambio donde todos tenemos oportunidades, que pienso que es lo más importante. Sí, gracias, Constanza. La sostenibilidad de las decisiones es un desafío, y bien lo advirtieron ustedes, ¿no? Doctora Tomei y doctora Humholtz. El próximo año también tenemos elecciones, va a haber seguramente cambios, y esa sí que es una palabra en la que hay que hacer también, unas medidas estructurales que puede garantizar que esto siga.
¿no? Que las semillas den frutos. Y aquí tenemos a varios cultivadores de esas semillas, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Gracias. Mi nombre es Juana Corral. Yo vengo de Alemania, de organización de la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos en Colombia, y me interesa mucho la perspectiva de las comunidades, de los líderes ambientales y sociales que están en riesgo, que tienen problemas de seguridad, pero que de alguna forma están involucrados en estos proyectos. O sea, mi pregunta es cómo involucran a estas líderes sociales o el problema de seguridad que ellos tienen. Gracias. Voy a recoger una opinión más y les doy la palabra al panel para sus respuestas. Buenos días, mi nombre es Eric Dávila de KFW. Primero, gracias a Interfaz ICI por la organización de este espacio. Solamente quisiera resaltar algo que han mencionado ahí, es esa articulación entre la parte ambiental, social, pero quisiera, digamos, resaltar este evento, digamos, no solamente hoy, sino también toda la semana, la participación de diferentes sectores, sector privado, sector financiero, sector de cooperación con diferentes entidades ejecutoras que estamos aquí, todo el sector público, y definitivamente hablar de esa inclusión participativa en estas decisiones. Quisiera, digamos, reflexionar para que aprovechemos no solamente el espacio del día de hoy, sino el de toda la semana para precisamente hablar con todos estos interesados, porque definitivamente, como decías, Gabriela, digamos, necesitamos de muchos socios, de muchos partners para articular todas estas acciones y retos que tenemos. Solamente eso. Gracias. ¿Alguna reacción por parte del panel? Gabriela y después la doctora Comholz. Bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo totalmente con el tema de que estas son políticas de Estado, tienen que ser así, establecidas como políticas y líneas de trabajo de Estado, y por eso es muy importante la cooperación y nuestros socios internacionales, porque eso hace que de una u otra forma una política no se convierta solo de gobierno, sino que se apropie en el territorio y pueda tener una continuidad con un proyecto o un proceso ya instalado. Y es por eso que los procesos que estamos trabajando con la cooperación alemana, con ICI, permiten ese monitoreo y esa verificación, y no solamente es durante el tiempo del proyecto, sino que se extiende. Entonces eso garantiza de una u otra manera que lo que estemos trabajando en las comunidades en Colombia pueda tener una permanencia a largo plazo. Y brevemente para el tema de los líderes, que ahorita mi compañera le complementa, nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía estamos trabajando desde el equipo de participación ciudadana y con comunidades energéticas, todo el tema de identificación también de los líderes y de los proyectos, porque ustedes saben muy bien que el tema de tocar callos cuando hay unos intereses de fondo en temas de energía y en territorio, terminan las personas que están haciendo este tipo de trabajo y ayudándonos a esta transición energética en un alto riesgo de vida. Entonces, eso mismo pasa, me imagino, con el tema de los líderes ambientales, que trabajan de la mano con los nuestros, pero desde el Ministerio de Participación Ciudadana y la dirección de la OAS está muy pendiente. La doctora María Fernanda trabaja con su equipo en el territorio recopilando toda esta información para poderla llevar a las instancias que tienen que llevarla para darles una protección o ayuda. Yeah, thank you very much for the questions. I mentioned instruments of the in which my Ministry of Economics and Energy is in the lead for investment guarantees and export credit guarantees by the federal German government. Those are instruments which always require the applying company to demonstrate that the project is in line with highest international standards for environment, protection of the environment, social standards, and also labor standards. And these standards, like the World Bank's or IFC performance standards, they comprise an ample participation of local communities in the project. So those are standards that are, the proof that these standards are being respected is required, as
as a condition for the government agreeing on granting those export and investment guarantees, and they also comprise a monitoring. During the duration of the guarantee, the company or that has supplied and that benefits from those instruments needs to demonstrate that those standards continue to be met, and the colleagues also have a screening mechanism for ensuring that the public does not raise objections, questions, the indications or the information that has been provided in order to support the applications. Thank you too to Eric Davila for mentioning the role of the public national development banks. When I was giving you an overview of what my ministry is supporting, I did not want to exclude the work that other German ministries are doing as part of this cooperation, be it in development cooperation or be it national development banks. Obviously, we have building stones, contributions from each ministry, like the Ministry of Environment, Ministry of Environment, like Ministry of Economic Cooperation and Development, and our ministry. So this is Team Germany, yes, and also the Foreign Ministry, who have been supplying H2 Diplo, for example, or financing those efforts. So it's a Team Germany approach where various ministries have and will be continue contributing. Bueno, frente a la protección de líderes, desde el Ministerio de Ambiente se viene trabajando en la activación de una ruta de protección a líderes ambientales dentro de la ruta de implementación de convenio de Escazú. Se viene planteando la identificación de conflictos ambientales en el territorio, la caracterización de esos conflictos y cómo poder prestar el apoyo a esos líderes que se ven en riesgo por su labor de defensa en el territorio. En la página del ministerio encuentran la información sobre Escazú y pues cómo dar seguimiento a esta ruta cuando las personas se sienten en riesgo. Frente a la sostenibilidad a futuro, hay algo que no mencioné en mi intervención inicial y es cómo hacemos el nexo de la NDC no solamente con las metas a 2030, sino la estrategia 2050 y la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono que van a 2050. ¿Cómo proyectamos estas metas más allá del 2030? ¿Cómo vamos avanzando hacia ese futuro de esa transición justa que nos soñamos? Entonces es bien importante tener como esa claridad, ese punto hacia el futuro, para que en realidad tengamos una política de Estado y no solamente unas acciones de gobierno. ¿Querías intervenir? ¿No? Bueno, este panel no se cierra acá, ¿no? Ahora vamos a un café y seguimos las conversaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, para eso estamos. Yes, sorry for your, just a moment of patience. We were talking a lot about Colombia's challenges and Colombia's way of doing, and we were referring on what we want to contribute with the cooperation. And I think I just wanted to highlight what Ursina has said. So from the German side, it's this Team Germany approach. And just to give you a little practical example, there's really a Colombia working group, interministerial working group on Colombia, focusing on cooperation with Colombia to make sure that we don't contradict each other in our actions. So this is just for you to have a peep in our interministerial cooperation on our side.
And also on an end note, I know that Colombia faces many, many challenges, and I'm really in awe about all these activities that you have mentioned. Just, I think in these conversations, we cannot stress enough that every country is facing challenges, each country in their own way. But I could tell you that also in Germany, the challenge to bring together this climate justice together with growth, the energy transition together with societal peace is not that easy. So in very concrete terms, as our new minister just mentioned, when he picked, when on his very first day, it's very easy to find a citizen saying, I want to protect this forest that is next to my city. But it's extremely difficult to get people aligned on something as abstract as climate policies. So I will take your experience and your lesson learned about nuestros desafíos climáticos. I will bring that home and see whether we can build something on that as well. So thank you very much for sharing these experiences. Muchas gracias. Como se los dije esta mañana, este espacio es para tener muchas conversaciones, sobre todo a partir de dos preguntas. Una, ¿qué no estamos viendo que podría facilitar nuestra vida o por lo menos dormir mejor a propósito de estas metas? Y dos, ¿cómo nos están viendo otros proyectos, otras perspectivas? Y esas dos preguntas quisiera que se las llevaran tanto al café como a la sección que vamos a tener después del café. Así que muchas gracias por ahora. Ustedes todavía no se han deshecho del trabajo que vinieron a hacer, así que no nos abandonen. A partir de ustedes, en la conversación que vamos a tener en el piso 2, esperamos seguir avivando las conversaciones. Así que un aplauso por ahora, aunque no es el cierre.